Si la historia es escrita por los ganadores, ¿quiénes son los perdedores que han sido borrados de los libros? Durante siglos nos han entrenado a reír ante la palabra Atlántida. Nos han dicho que es la invención de un filósofo, un cuento de hadas antiguo, una simple metáfora. Hoy, en Te Cuento la Historia, vamos a romper esa cómoda ilusión, porque la Atlántida no es un mito, es un descubrimiento que la academia, la arqueología tradicional y sí los gobiernos han clasificado como peligroso. Una civilización que, de ser probada, obligaría a reescribir cada línea de la historia humana. Prepárense. Vamos a explorar los mapas secretos, las estructuras sumergidas y la evidencia geológica que la ciencia decidió enterrar en las profundidades del Atlántico. Comencemos por el único punto de partida, los diálogos Timeo y Critias de Platón. El error fundamental de la historia oficial es tratar estos textos como ficción, cuando Platón mismo los presenta como una crónica histórica. Él describe una nación marítima, una talasocracia ubicada frente a las columnas de Hércules. Dice que fue una potencia militar y tecnológica que controlaba el Mediterráneo occidental. Y su fecha es crucial. Existió hace 9000 años antes de su época. Esto es 7000 años antes de la fundación de Roma y milenios antes de las pirámides de Giza. Platón establece una fuente. Solón, el gran legislador griego, quien obtuvo el relato de los sacerdotes egipcios de Sais. Es decir, Platón estaba registrando una tradición oral y escrita que había sido preservada en templos egipcios, una de las culturas más obsesionadas con la exactitud histórica. La pregunta cambia. No es si Platón mintió, sino por qué los historiadores modernos asumen que los egipcios mintieron. El Atlántico, a pesar de su inmensidad, tiene puntos calientes que han obsesionado a los exploradores y descubridores durante siglos. Muchos han buscado en el Mediterráneo, creyendo que la descripción de Platón era una exageración de la erupción de Tera, que destruyó la civilización minoica. Pero esa catástrofe no encaja ni en el tiempo ni en la escala que describe Platón. Nos obligamos a mirar hacia el oeste, hacia el verdadero Atlántico. Aquí es donde entra en juego la anomalía de Bimini. En 1968 se descubrió bajo el agua cerca de la isla de Bimini, Bahamas, una estructura de bloques de piedra perfectamente alineados que se extiende por casi 1 kilómetro. Formaciones increíblemente simétricas. Los geólogos insisten, es natural, una formación de playa. Los arqueólogos submarinos disidentes responden, la precisión de los ángulos y la forma en J no son accidentales. Dataciones iniciales sugirieron que la piedra podría haber estado allí hace más de 12.000 años, justo en la ventana de tiempo. Pero tan pronto como la controversia estalló, el financiamiento se cortó y la narrativa se enterró. Si una civilización existió, debió dejar un rastro, incluso si fue sumergido. Y aquí es donde los mapas secretos entran en juego, desafiando toda la cronología geográfica conocida. Hablemos del famoso mapa de Piri Reis de 1513. Este mapa, compilado por un almirante otomano, es un enigma cartográfico. Muestra la costa de América del Sur con una precisión que era imposible para la época. Y, crucialmente, muestra la costa de la Antártida sin hielo. Este nivel de detalle solo pudo ser obtenido por una civilización con tecnología de mapeo global mucho antes de la era de los grandes exploradores europeos. El mapa de Oronteus Finaeus de 1531 también muestra la Antártida con ríos y montañas claramente visibles. Las teorías de Te Cuento la Historia sugieren que estos mapas se basan en fuentes mucho más antiguas, fuentes que provienen de una civilización preglacial. ¿Y si esa fuente es la cartografía original de la Atlántida? Un conocimiento que fue rescatado antes del gran cataclismo y preservado en bibliotecas como la de Alejandría, de donde Piri Reis y otros cartógrafos obtuvieron sus misteriosas fuentes. La historia de la Atlántida es la historia de su final. Platón es claro. En un solo día y noche terrible, la isla de Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Esto no suena a erosión, suena a catástrofe global. Aquí hay dos teorías científicas que encajan perfectamente con el relato. La primera es el evento del Dryas reciente. Hace aproximadamente 12.800 años, la Tierra sufrió un repentino y violento regreso a condiciones de la edad de hielo. La causa más aceptada hoy es el impacto de un cometa o meteorito sobre el norte de América. Este impacto no solo enfrió el planeta, sino que causó una inestabilidad tectónica, tsunamis masivos y un rápido aumento del nivel del mar por el derretimiento y congelamiento acelerados. Un cataclismo que coincide casi exactamente con la fecha dada por los sacerdotes egipcios a Solón. La segunda teoría es la de la subsidencia tectónica rápida. Geológicamente, el área entre Gibraltar y las Azores es altamente sísmica.
Un colapso masivo de la plataforma oceánica pudo haber ocurrido, hundiéndose una gran masa de tierra de forma instantánea. La Atlántida no solo se hundió, fue borrada por un evento tan extremo que la humanidad tardó miles de años en recuperarse. Entonces, si la evidencia es tan fuerte, ¿por qué el consenso científico es tan unánime en el rechazo? Porque la verdad de la Atlántida tiene implicaciones geopolíticas y filosóficas aterradoras. Implicación número 1. La civilización no es lineal. La prueba de una civilización avanzada hace 10.000 años refuta la idea de que la humanidad avanzó de forma progresiva desde el cazador-recolector. Sugiere una gran amnesia histórica y que somos una civilización remanente, no la cúspide. Esto sacude los cimientos de la arqueología. Implicación número 2. Control de la historia y el poder. Si la Atlántida poseía tecnología energética avanzada, el simple hecho de que esa tecnología pudiera ser redescubierta es una amenaza a las industrias multimillonarias de energía y a la estructura militar. Es más fácil desfinanciar a los exploradores y descubrimientos polémicos y desacreditar la evidencia como pseudociencia que arriesgarse a una revolución energética o a una reescritura de la historia financiada por Occidente. El misterio de la Atlántida no es geográfico, es un misterio de poder y censura. Hemos llegado al final de nuestro viaje a la verdad sumergida. La Atlántida es más que una ciudad, es un recordatorio de nuestra fragilidad. Demuestra que incluso el pináculo de la inteligencia humana puede ser aniquilado en un solo día y noche terrible. Nos obliga a considerar que todo lo que creemos saber sobre el origen de las pirámides, la navegación o incluso la cartografía podría ser el legado fragmentado de algo mucho más grande. Te cuento la historia te invita a ir más allá del mito. La ciudad existe. La única pregunta es, ¿cuánto tiempo más permitirá el establishment que este secreto permanezca en las profundidades? Déjanos tu comentario. ¿Qué crees tú que encontraríamos hoy si la Atlántida fuera descubierta? ¿Alguna tecnología sorprendente o solo cenizas? Si quieres seguir explorando las maravillas increíbles de la historia y sus exploradores y descubrimientos más polémicos, suscríbete y activa las notificaciones. Pero ten siempre presente que la historia siempre es subjetiva, porque su objetividad se diluye en el tiempo.